Que insisto, no va a haber inversión de dinero público porque va a ser un circuito urbano en línea con lo que Fórmula 1 también está demandando últimamente a las ciudades que quieran albergarlo. Y no será nunca antes de 2026, 45 años después del último Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Entonces, en el circuito del Jarama, con victoria aquel día de Gilles Villeneuve a bordo de su Ferrari, la última que lograra el piloto canadiense. El Gran Premio de Madrid pasará a ser el Gran Premio de España, hasta ahora con sede en Montmeló y con contrato hasta 2026. Queda en el aire saber si ese año se disputará en Madrid o habrá dos grandes premios en nuestro país, algo que terminó en fracaso con el Gran Premio de Europa en Valencia. Y a esta hora la clave está en los tribunales, porque lo que tenemos hoy ya no va solo de corrupción, va también de corruptores. El juez pide a esta hora a Acciona todos los correos que ha cambiado con algunos de los implicados en la trama y documentación. Pedro Gómez, lo que solicita el magistrado es documentación Acciona. Todo a raíz de ese informe de la UCO y de todas esas audios y grabaciones que hemos podido escuchar durante toda la semana pasada. Pide información sobre 5 contratos de Acciona que se reparten, 2 en la provincia de Barcelona, 1 en Logroño y otros 2 en Murcia. Contratos que supuestamente se dieron de manera irregular, según se ha podido extraer de esas conversaciones, y también todo el contenido del ex empleado de esa empresa constructora, de Javier Merino, que aparece constantemente en conversaciones con Koldo García. Son los dos requerimientos que ha hecho el juez Leopoldo Puente, toda la información sobre esos contratos y el contenido del correo del ex empleado de Acciona. Pedro, esto en horas todavía decisivas también en lo judicial, porque en los próximos días, 24 y 25, todos los salpicados han de declarar. Lo ha de hacer Koldo, lo ha de hacer Ábalos y lo ha de hacer también Santos Cerdán, el hasta ahora secretario de organización del partido. Sí, vamos a ver cómo evolucionan todas esas declaraciones, porque en primer lugar Koldo García ya solicitó el aplazamiento de esa testifical, de esa declaración que tendría que hacer la semana que viene porque le coincidía a su abogado con otros juicios, y veremos a ver qué pasa también con la figura de Santos Cerdán. Recordemos que él venía a declarar de manera voluntaria, dada que tenía todavía esa condición de aforado. Veremos ahora, una vez que termine ese trámite y renuncie a su acta y pierda el aforamiento, si el juez Leopoldo Puente emite alguna resolución respecto a ese aspecto y le imputa directamente, y también si se emite o se pide alguna diligencia, como pudieran ser un registro a su domicilio, como se hizo con el resto de implicados. En las próximas horas veremos cómo se traduce y cómo se resuelven todas estas incógnitas. Más Madrid da un nuevo paso judicial contra la construcción del circuito de Fórmula 1 en IFEMA. Tras recurrir el plan especial que permite la celebración del Gran Premio en el recinto ferial, ahora recurre la licencia municipal para la realización de las obras y pide su suspensión cautelar. La formación liderada por Rita Maestre entiende que este permiso, concedido por el Ayuntamiento, es contrario a derecho y lesivo para los intereses generales y de los vecinos de la zona. Es una información de Adrián Prado. Como argumento central del recurso, Más Madrid cuestiona que la licencia que ha concedido el Ayuntamiento sea para una actividad temporal. Rita Maestre, portavoz. Almeida ha tenido el cuajo de tramitar esta licencia como una actuación temporal, cuando las obras van a afectar permanentemente al espacio durante al menos 10 años. Lo ha hecho para evadir una evaluación ambiental más rigurosa que correspondería a un proyecto de esta magnitud. Es, por tanto, un fraude de ley. Basándose en la documentación y en los informes técnicos aportados al expediente, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid, el Grupo Municipal cree que está más que demostrado que la construcción del circuito y la celebración del Gran Premio causarán graves perjuicios. Esta licencia tramposa e irregular va a causar daños irreparables, contaminación acústica para viviendas a 40 metros del circuito y a colegios, hospitales y centros de salud del entorno, contaminación de agua y suelo, destrucción de cerca de 800 árboles y una vía pecuaria, además de riesgos para la calidad del aire. Más Madrid también cuestiona que se impidiera a los vecinos y a las entidades afectadas por el proyecto conocer su contenido completo y realizar alegaciones adecuadas, ya que se añadieron cambios una vez había finalizado el periodo de información pública. De esta manera, señalan, se ha vulnerado el derecho de acceso a la información y a la participación en los asuntos públicos. ¿Casualidad o no? Diría más bien que no. La obra de construcción de este circuito permanente en fraude de ley, por valor de 80 millones de euros de presupuesto público, ha sido adjudicada a Acciona,
una empresa siempre beneficiada con concursos públicos de unas administraciones y de otras. 194 millones de euros, según nuestros cálculos, son los que ya se están invirtiendo desde el dinero público para poner en marcha esta Fórmula 1, que recordemos no iba a costar ni un euro de dinero público. Van 190 millones de euros, de los cuales, como digo, 80 adjudicados recientemente a Acciona. Y aprovecho, por tanto, para anunciarles también que hemos solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia de José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona, en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Así lo han hecho las diputadas de Más Madrid en el Congreso. Hemos solicitado su comparecencia porque para que haya corrupción tiene que haber corrompidos y corruptores. Y parece que siempre se habla mucho de una parte y poco de la otra. Nosotros creemos que se tiene que hablar de las dos, porque igual de repulsivo que es quien se deja corromper, es quien corrompe para conseguir contratos, amaños y dinero público. Así que creemos que también las empresas, en este caso Acciona, que se ha caracterizado por estar prácticamente en todas las salsas de corrupción que se han cocido en este país durante los últimos años o décadas, en Púnica, en el amaño, en el cártel de las carreteras denunciado por la Comisión Nacional de Competencia, en este último caso, una empresa que siempre le toca algo en cada reparto de corrupción que hay, creemos que también tienen que comparecer, también tienen que dar explicaciones y también tenemos que perseguir ese dinero y esa corrupción por el lado de los políticos que se corrompen y por el lado de las empresas que les corrompen. En primer lugar, quiero anunciarles que hemos registrado una iniciativa para llamar a comparecer en el Congreso de los Diputados al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. De acuerdo con el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Acciona se llevó el 75% de las obras bajo sospecha de adjudicarse a cambio de mordidas a dirigentes del Partido Socialista. Ese 75% corresponde a más de 500 millones de euros de dinero público que merecen explicaciones no solo de los corruptos, sino también de la principal empresa que presuntamente pagó las mordidas y se llevó los contratos. Insistimos, la corrupción es incompatible con la democracia y vamos a poner el foco en los corruptos y en los corruptores para garantizar que algo así no se vuelve a producir. Tanta culpa tienen los corruptos del Partido Socialista que se llevan el dinero como los empresarios que pagan sobornos. En definitiva, las sospechas gravísimas que apuntan a dos exsecretarios de organización del Partido Socialista hacen un daño terrible a la democracia y requieren una respuesta contundente contra los sinvergüenzas que usan su poder político para llenarse los bolsillos. Expresamos plena confianza en las investigaciones de la UCO y en la justicia y pedimos que se investigue todo lo que se tenga que investigar, caiga quien caiga. Además, Más Madrid ha presentado una denuncia contra la autorización de las obras del circuito madrileño de Fórmula 1. Consideramos que la autorización de la obra bajo una calificación de proyecto temporal es un fraude de ley y vamos a poner nuestros recursos jurídicos para evitar cualquier abuso con este gran premio que va camino de ser el gran fraude antes de existir. Ese gran premio que no iba a costar un céntimo a los madrileños y que ya ha adjudicado una obra de 83 millones de euros, nada más y nada menos que a Acciona, la principal empresa señalada por la UCO como corruptora de Cerdán, Ábalos y Koldo García. ¿Ustedes contemplan pedir un anticipo electoral? ¿Les parecen suficientes las explicaciones que ha dado el secretario general del partido o le van a reclamar también que comparezca en el Congreso de los Diputados? Y en otro orden de cosas, me gustaría saber, para este jueves espera la comparecencia de la presidenta regional, de la señora Ayuso, cuáles son los temas que ustedes consideran imprescindible abordar. Gracias. Gracias. Respecto a la primera pregunta, el Partido Socialista tiene que hacer muchas cosas para recuperar la confianza de los españoles y donde ha habido corrupción hay que abrir puertas y ventanas y hay que hacer una limpieza profunda y yo espero que las medidas que hoy anuncie Sánchez sean el principio. Pero desde luego que las acciones de los corruptos no pueden manchar la vigencia de un gobierno que está sirviendo para mejorar la vida de la gente. Respecto a la comparecencia de la presidenta este jueves en el Pleno, pues vamos a fiscalizar
el fracaso de este gobierno en todo lo que de verdad importa, que es la sanidad, la vivienda y la educación. Y además vamos a poner en evidencia a un gobierno que no está limpio, que está cercado por la corrupción, por los escándalos judiciales, desde los juicios que siguen adelante con 3 imputados vinculados a los protocolos de la vergüenza y bueno, con los juicios que están abiertos en torno al novio de la señora Ayuso, que afectan directamente a la vida personal de la presidenta y, como siempre digo, que espero que nos ayuden a poder saber dónde está yendo el dinero de los madrileños, que debería ir a la atención primaria y a los hospitales públicos madrileños, y se está yendo a manos de sinvergüenzas. Valencianas y valencianos, ¿sabíais que Acciona, la empresa que compra las voluntades del Partido Socialista y del Partido Popular, es la empresa que se adjudicó la polémica e innecesaria ampliación del puerto de Valencia? Un pelotazo por el que Acciona y la UTE que forma con Bertolín y se va a llevar 489 millones de euros. ¿Y recordáis que ha impulsado esta innecesaria ampliación? Pues la ha impulsado el Partido Socialista mientras Ábalos era ministro de Transportes y la ha impulsado el PP de Mazón y Vox. Mientras tanto, Compromís únicamente decía que había que hacer una nueva declaración de impacto ambiental y que con eso ya para adelante. Y Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, que vino a Valencia a decirnos que la ampliación del puerto no se haría si ella era ministra, lo aprobó junto con el PSOE en el primer Consejo de Ministros de la legislatura. En Podem hemos dicho y hecho siempre lo mismo. Decíamos que la ampliación del puerto era un pelotazo diseñado para que se forraran Acciona, Bertolín, MSC y Boluda, y que desde luego no respondía a las necesidades portuarias ni industriales del país valenciano. Y como decíamos que no se tenía que hacer la ampliación del puerto, nuestras ministras en el Consejo de Ministros, Ione Belarra, Irene Montero, cada vez que el PSOE llevaba la ampliación del puerto al Consejo de Ministros, lo paraban. Porque estar en contra de la ampliación del puerto no solo era una cuestión de proteger el territorio, que por supuesto, sino que también era una cuestión de protección económica. De protección económica contra los corruptos y contra los corruptores. Y hoy hay que recordar, otra vez, que la ampliación del puerto es totalmente innecesaria y por eso hay que decir alto y claro no a la ampliación del puerto. El Ayuntamiento de Madrid ha admitido que ninguna empresa ha querido invertir en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, es decir, que no tienen dinero y que ahora mismo la construcción del circuito la tendría que asumir IFEMA con dinero público. Este Gran Premio se está pareciendo cada vez más al que organizó Valencia. Primera avería en el circuito de Madrid. El Ayuntamiento reconoce que 10 meses después ninguna empresa ha querido hacerse cargo. No hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo. Mientras las facturas está empezando a pagarlas IFEMA, el consorcio ferial, que es principalmente público, ya van por 51 millones según lo recopilado. El capricho de la señora Ayuso nos va a salir muy caro. Esto va a acabar siendo el caso circuitos sin lugar a dudas. La oposición califica la llegada de la Fórmula 1 de ruinosa y se atreve a vaticinar la factura final. Aproximadamente 2.000 millones de euros. Madrid quiere evitar seguir los pasos de Valencia, un circuito que solo a la Generalitat le provocó un agujero de 300 millones según sus propios cálculos. Se creó una empresa con las 2 cajas valencianas más unos empresarios, acabó quebrando y ¿qué pasó? Que estuvimos pagando hasta el año 2023. Pero la realidad es que ya hay paralelismos, esto dijo el presidente valenciano. Coste cero. Y esto hace nada a los responsables madrileños. Todo se financia con inversores privados. Con la premisa además de que no hubiera inversión de dinero público. Pero en el caso madrileño el dinero público también circula para poder atraer a los pilotos. En el peor de los escenarios, Madrid espera amortizarlo con los años. IFEMA Madrid lógicamente va también a obtener una rentabilidad. Algo que también deseó Valencia. La idea es que sean los 7 primeros años de 50 años. Pero ni 50 ni 7, acogió solo 5 grandes premios, Madrid ha firmado 10 y veremos a ver si se cumple. O sea, lo primero que quería decir es felicitaros a Televisión Española y a Malas Lenguas porque habéis hablado de Acciona. Esta mañana ni la portada del País, ni la portada... Sí, más que vamos a hablar, claro. Claro, pero es que esto es una novedad en el ámbito mediático. Hoy la portada del País, la portada del Mundo y la portada del ABC no mencionan Acciona. Debe ser que les paga muchos anuncios. Nosotros acabamos de sacar en Diario Red una pieza de Arena Rivas que recuerda que es Acciona. Acciona no solamente es conocida por supuestamente haberle dado 1 millón de euros a Coldo, a Ábalos y a Santos Cerdán.
Acciona, en el marco del caso Púnica, Marjaliza hizo una declaración en la que su presidente, entre canales, habría entregado 60.000 euros al Partido Popular. Esta constructora recibió 12 contratos para llevar la luz de los hospitales públicos madrileños, a pesar de haber sido sancionada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Yo creo que de lo que deberíamos estar hablando ahora es de que Acciona no debería recibir un contrato público jamás, porque es reincidente lo de sus vínculos con la corrupción. Y a partir de aquí, por la decepción de esto, con la cuestión de la decepción, yo sigo pensando que solamente un bloque plurinacional representa una alternativa a la derecha en este país, pero creo que ya se ha demostrado que el PSOE no debe liderar ese bloque. A nosotros nos reventaron cuando las encuestas decían que nosotros podíamos ganar, y nos reventaron precisamente esas mismas cloacas. Policías, periodistas, jueces y medios de comunicación trataron de evitar que por todos los medios Podemos pudiera liderar un gobierno. Creo que ya va siendo tiempo de que el electorado progresista no vuelva a confiar nunca más en el PSOE para liderar ese bloque. Yo desde luego lo he dicho a lo largo de toda la semana, lo que no voy a hacer es pedir perdón porque la Fórmula 1 venga a Madrid. ¿Qué es lo que parece que tengo que hacer? A animar al gobierno, que parece que está desanimado, el gobierno de Sánchez, y después no puedo pedir perdón a las demás comunidades autónomas por esto, porque es al contrario, es un premio que nace con la voluntad de ser de todos los españoles. Y entonces solo sé que nosotros hemos creado unas condiciones de apertura, de mestizaje, de alegría, de impuestos bajos, de colaboración público-privada, de respeto a la empresa, de apertura a que vengan grandes eventos sin estar poniéndoles trabas extraordinarias, y esto es lo que hace que hayamos crecido tanto en oferta cultural, en turismo, en cifras económicas en general, que esto también a la Fórmula 1 le ha parecido muy interesante para traer aquí su proyecto.